Ahí están en el escenario. Bueno, retomamos la grabación como lo han solicitado. Entonces decíamos, para sintetizar, que hay un artículo 59 en el cual se establece la conclusión del concurso una vez homologado el acuerdo, cesando el síndico en su función. Por supuesto que si cesa el síndico, también cesa el control que hace la sindicatura. Ahora, ¿cuál es la causa por la que cesaría el síndico? Por cuanto hay un comité de control, que es el que va a controlar el acuerdo preventivo. Pero como el comité de control en general no se constituye, entonces el síndico tendrá que continuar con el control del cumplimiento del acuerdo preventivo. Ejemplo, tengo en el estudio 2 expedientes de unos 20, 15 cuerpos, uno de ellos y un poco menos el otro, entre los dos hacen como 35 o 40 cuerpos, de un concurso que se abrió en el año 2002. O sea que tiene 18 años. Y se le ocurrió pedir la conclusión y cumplimiento del concurso. Entonces, para declarar cumplido el concurso, le dan vista al síndico, para que diga si pagó todo. El concurso ya está prescrito, lo que no pagó todo. Pero está pidiendo el cumplimiento. Entonces, en función de esto, el síndico tendrá que informar si se pagó o no se pagó todo. O si se declara prescrito el derecho de los acreedores a cobrar. Entonces, hay mucho tiempo de control. ¿Y por qué el síndico está encargado? Y porque los acreedores no conformaron el comité, los representantes de los acreedores. Y entonces recayó sobre el síndico, que había cesado, pero debió controlar porque no hubo comité de control. Entonces le dieron vista al síndico después de 18 años. Y el síndico va a contestar. Mañana estuvieron trabajando empleados toda esta semana. Mañana veré si puedo presentar el escrito ya. Vence el viernes. Mañana lo voy a tener preparadito. Con lo que falte, el deudor va a tener que trabajar. Bueno, esta sería entonces una circunstancia que hace que el síndico continúe trabajando. Porque solamente en el caso de los pequeños concursos es cuando corresponde que continúe trabajando el síndico. Eso lo dice el artículo 288 y 289. Así que vamos a seguir en esta temática. Vamos a ver el artículo 288, como lo dice. Bueno, acá largo. Fíjense lo que dice el artículo 288. Si el pasivo es menor a determinada suma, si en el proceso hay más de 20 acreedores o en el proceso no hay más de 20 trabajadores, cualquiera de esos 3 requisitos que se dé, entonces, de acuerdo con el 288, los pequeños concursos, ahí no hay comité de acreedores. Entonces el síndico tiene que actuar para opinar sobre el cumplimiento del acuerdo y se le regula el 1% de lo pagado. 1% de lo pagado a los acreedores. Entonces, va a ser a valor nominal. Entonces, en este caso, la regulación es simbólica, si va a aplicar el valor nominal. Entonces, lo que voy a intentar mañana es actualizar el valor, no actualizar propiamente dicho, sino reexpresarlo en función de los intereses que debiera haber ganado esa suma si estuviesen
sujetos a la tasa activa del Banco Nación. Con lo cual lo multiplico por 8 el pasivo. Pero hay que ver qué dice el juez para la regulación de los honorarios, ¿no es cierto? Porque es el 1% de lo pagado, dice la ley. Bueno, como está todo pagado, 1%, estaría cumplido. En realidad se pagó el 40%, así que bueno, está pagado el 40%. Bien, pero todavía no es el momento. Mañana, en este caso que estoy mencionando, voy a informar lo que está acreditado, y lo que falta acreditar le vamos a dar traslado a la deudora. Y después será el momento de hablar sobre el particular. Bueno, entonces en general, una cosa es la conclusión, que ya vemos que se da en los grandes concursos, pero también se da en los pequeños concursos, pese a que el síndico continúa en funciones. O sea, que, de acuerdo con el artículo 59, homologado el acuerdo, concluye el concurso, y en los grandes concursos cesa el síndico, en los pequeños continúa, a los fines del control del acuerdo, y en todos los casos va a existir lo que se llama ultraactividad de la sindicatura. Es decir, tiene que continuar trabajando, cualquier problema que haya le van a dar traslado al síndico para que opine. ¿Qué puede ser? Un incidente de verificación que esté en curso, va a seguir funcionando el incidente. Un crédito, una medida que pida el deudor, por ejemplo, podemos decir, si hay algún bien que está inhibido en resguardo del acuerdo y pide eventualmente una medida de venta o de gravarlo, se le va a quedar traslado al síndico. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es el cumplimiento? El cumplimiento es el pago. Entonces, cada vez que haya una cuota paga, el síndico podrá o no informar, según lo que diga el juez, según el régimen. Pero lo que sí, cuando termina el plazo, va a haber que verificar y, de alguna manera, informar sobre el cumplimiento. Un caso muy importante, como la gente busca no pagar, nos encontramos en muchos casos que le piden la quiebra, porque si no pagan la cuota, corresponde la quiebra, acá no hay otra alternativa. Entonces, cada vez que alguien se presenta pidiendo la quiebra, le van a dar traslado al síndico. Por lo tanto, el síndico va a tener que contestar. Le van a dar traslado al deudor y al síndico. ¿Y el síndico qué va a decir? Primero, que se expida el deudor. Y si no, corresponderá a la quiebra. Pero el síndico no puede pedir la quiebra. Esa es una limitación. Bien. Bueno, vamos al tema de la nulidad del acuerdo, entonces. Por supuesto, entonces, el incumplimiento ya lo la damos por dictado, más no tenemos que hablar de incumplimiento. Habrá incumplimiento cuando el deudor no pague alguna cuota. Si no paga la cuota y hay incumplimiento, lo que corresponde es decretar la quiebra. Y en este caso, decretada la quiebra, va a haber que ver quién se hace cargo de la continuación. Porque lógicamente, como el síndico ya cobró sus honorarios, por ahí hay otro síndico que se hace cargo. Pero lo normal es que si el síndico actuó bien, continúe él también en la liquidación de la quiebra, del concurso preventivo. Entonces, vuelvo a repetir, supongamos que no se paga una cuota, entonces en ese caso, al no pagar, cualquier acreedor pide la quiebra, le dan traslado al síndico y al deudor, el síndico ¿qué va a contestar? Que el deudor pague. ¿El deudor qué va a decir? Estoy pagando, lo que pasa es que el otro no vino a cobrar, tome la plata.
Si dice eso, sigue el trámite, pero si no dice eso, el juez va a decretar la quiebra. ¿A pedido de quién? Del acreedor que no cobró. Y ahí el síndico va a decir corresponde si le dan traslado, porque no pagó. Y cuando le decretan la quiebra, empieza el proceso de quiebra. Como ya hubo honorarios, va a haber otro informe 35 para los créditos post-concursales. Y va a haber otro informe 39 para el estado general de la empresa al día de más actualizado. Y luego va a haber la liquidación de los inmuebles que pueda haber, de los muebles, de todo lo que haya, habrá que liquidar. Y luego va a haber que hacer la distribución. Todo el tema de quiebra lo vamos a ver después del parcial. Por ahora hemos visto concurso preventivo. Pero lo que sí queda claro, que si no cumple, va a la quiebra. Y eso se llama quiebra indirecta. La quiebra es indirecta cuando se da por incumplimiento de un... por incumplimiento de un acuerdo preventivo anterior o por alguna causa de las establecidas. Por ejemplo, que no se consiguió en el Crantam el salvataje de la empresa y se le decreta la quiebra. O, si no es una sociedad, es una persona física, bueno, no acompañó las conformidades, se le decreta la quiebra. Entonces, termina en quiebra si no cumple con el pago del acuerdo. Vamos al tema de la nulidad de la homologación. Ustedes recuerdan, como lo hemos dicho en la clase anterior, que hay algunas causas por las cuales se puede impugnar el acuerdo logrado. El deudor se presenta en el informe, en el artículo 49, y acompaña las conformidades de los acreedores. Acompaña la conformidad de la mayoría simple de acreedores, la mitad más uno, que representen 2/3 partes del capital. Y entonces el juez dice, hay acuerdo. Previo de esto, le dijo al síndico que haga las cuentas. El síndico verifica, hace las cuentas y le da. Entonces, en ese caso, le da el acuerdo. ¿Pero qué pasa? Pues se podía impugnar. Los acreedores pueden, pueden impugnar, los que están enumerados en el artículo 50, por error en las sumas, por falta de poder del que dijo que sí, por exageración fraudulenta del pasivo, por ocultación de bienes o exageración del activo, o por inobservancia de las formas esenciales del acuerdo, es decir, que faltara algún elemento básico, como puede ser lo que establecen las normas legales, ¿no? Que no estuviese debidamente acreditada la personería, ya lo dijimos antes, pero está acreditada y podría haber algún error de algún tema vinculado con el procedimiento. Bueno, algo muy parecido es ahora, una vez que ya está, digamos, homologado, ya no es el simple acuerdo sin homologar, sino ya está homologado, cualquier acreedor puede impugnar dentro de los 6 meses de homologado del acuerdo. O sea que se puede impugnar. La nulidad solo puede fundarse en el dolo. Observen que son prácticamente las mismas causas de impugnación del acuerdo homologado ya. Dolo para exagerar el pasivo. Reconocer o aparentar privilegios inexistentes. Ocultar o exagerar el activo. Descubiertos después del plazo del artículo 50. La sentencia que declare la nulidad del acuerdo debe contener la declaración de quiebra, sin perjuicio del inmediato cumplimiento de las medidas que corresponden a la quiebra. Bueno, este es un tema, entonces, que puede darse, que vendría a ser la nulidad del acuerdo.
Bueno, más o menos estos serían entonces todos los temas que entran para el parcial que tomaremos la semana que viene. Así que damos por terminada esta parte de la clase.